Bueno, buenas noches a todos. Agradecemos al Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe por darnos la oportunidad de esta entrevista con el doctor Jorge Pablo Acef, psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y profesor en varias maestrías de psicoanálisis en diferentes universidades. Es coeditor de la Lacanian Review Online, una de las publicaciones psicoanalíticas en inglés. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Creo que hay muchas personas contentas de que aceptaras volver a participar en estos vivos, ya que de todas las entrevistas que hemos hecho a lo largo del año pasado, la tuya fue con la mayor repercusión que hubo. Así que, mil gracias. Bueno, bueno, gracias a ustedes por querer seguir conversando. Sí, hay mucha ansiedad en conversar en esta entrevista de la arquitectura al diván, ¿no? Ir al diván con la arquitectura no es tan simple. Pero bueno, arranquemos. Te quería preguntar, escribiste un libro que se titula La subjetividad hipermoderna. En ese libro planteas como una especie de síntomas de nuestro tiempo, problemas que son comunes a las personas que vivimos en esa época. Me preguntaba si se podía pensar que los arquitectos tienen también síntomas en común. Hablando esta mañana con mis colegas, aparecía la idea, por ejemplo, el sentimiento generalizado de que nuestra profesión no está jerarquizada, que tenemos un rol social desvalorizado. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es un poco, tal vez, no sé si podría decir cuáles son los síntomas en común que comparten los arquitectos, no. A ver, ese libro que en realidad es mi tesis de doctorado, se basa en una frase de Jacques Lacan que dice, la frase dice, mejor que renuncie quien no pueda unir su horizonte a la subjetividad de su época. Y es una invitación que hace Lacan a los psicoanalistas, advirtiéndoles que es necesario que el psicoanalista esté a tono con los acontecimientos sociales, con la cultura en la que vive, que se deje empapar, ¿no? Que no esté encerrado en el consultorio, que se deje empapar por su propio tiempo, por las características de su tiempo. Entonces, hay como una idea de que cada época tiene sus propios malestares, sus propios motivos de sufrimiento, lo que llevaba a consultar a un psicoanalista a una persona en la época de Freud no es lo mismo que lo que lleva a consultar a un psicoanalista hoy, a alguien. Entonces hay ciertas cuestiones en común que comparten personas que comparten un tiempo y un lugar, que podrían se podría considerar que hace que esas personas que comparten determinado tiempo y determinado lugar tengan algunos rasgos de sufrimiento en común, o que los motivos de sufrimiento, por ejemplo, en la época de Freud, muchos de los pacientes sufrían mucho por la represión sexual. Ese no es un problema muy actual, digamos. No es un tema que hoy motive demasiado las consultas, los síntomas promovidos en relación a la represión sexual. Más bien, a veces sucede al revés, ¿no? Los síntomas que mueven a la consulta son más los de la compulsión, el no poder parar de no sé, consumir, de hacer determinadas cosas. Si hay síntomas en común de los arquitectos, la verdad es que no lo podría decir. A mí me parece que sí
esto de que la profesión está desvalorizada, lo he escuchado, lo escuché en el vivo anterior, me acuerdo que algunas personas del vivo anterior planteaban eso. Nosotros hemos trabajado desde la maestría de la Universidad de Córdoba, de la maestría en teoría psicoanalítica lacaniana, y desde el instituto del campo freudiano hemos hecho algunas actividades con algunas cátedras de arquitectura, con un espacio que se llama Taller Mediterráneo. He trabajado también años atrás con arquitectos en algún seminario que se ha dado en relación al arte. Bueno, conozco muchos arquitectos. Tal vez sí escucho un reproche generalizado en relación a que la carrera no está valorada. No sé si tiene que ver un poco con no sé bien en qué se basa la queja, si es que no se sienten reconocidos socialmente. No sé bien dónde está la queja. Hay una queja general, digamos, que no es reconocida la labor del arquitecto. La otra vez te decían algo así como, a comparación de los escribanos, siempre el arquitecto está desvalorizado. Otros decían, bueno, ¿por qué de alguna manera no nos podemos poner de acuerdo en el tema de cobro honorario? Y siempre aparece esta cuestión del dinero, de la valoración. Entonces, como que incluso algunas veces hasta lo pensamos desde la facultad, en qué momento tenemos puesto ese chip en la facultad, en donde un poco también es la hacedora de esto de que, bueno, si van a llegar como arquitectos, sí, pero hasta, y como que no hay, como que siempre hay un límite, ¿no? Eso es muy cómico, pero es una realidad. Entonces, siempre creo que está esta cuestión de la desvalorización grupal, ya no es de un arquitecto, no es individual, por eso me parece que el tema de los escribanos es transversal a todas las profesiones. Todas las profesiones toman como referencia a los escribanos, los anestesiólogos, esos grupos profesionales que han construido un lobby tan poderoso que los defiende, pero no sé si se podría comparar. Tal vez a mí se me ocurre pensar que a veces el perfil de las carreras de arquitectura es muy técnico y que capaz que podrían tener en la carrera alguna formación un poco más dirigida, no sé, bueno, pero no sé, porque a su vez la mayoría de los arquitectos que conozco se quejan de las carreras teóricas, carreras que a mí me hubiesen encantado tener como historia del arte y todas esas cosas, no les gusta. Entonces, pienso que por ahí, no sé, para pensar, es raro, ¿no? Porque uno va, cuando se viaja, habitualmente, generalmente se hace tours de arquitectura, ¿no? La gente va en procesión a ver la obra de Gaudí o a ver las salidas del teleférico de Zaha Hadid en Salzburgo o a ver un puente de Calatrava. Es decir, que también pienso que hay probablemente una política urbanística que pone en valor la obra de un arquitecto, que la desarrolla, que la destaca, que no digo solo de los famosos, sino probablemente de algunos otros también. Y eso no sé si tendrá que ver con los colegios de arquitectos, con las universidades, con cómo los arquitectos cuando se agrupan exigen a sus gobiernos o a las gestiones de gobierno que pongan en valor la obra, porque una ciudad, en sí misma una ciudad es una obra de arte, ¿no? Solamente que hay que darse cuenta que es una obra de arte, es decir, hay que mirar para arriba, hay que mirar a los costados, hay que descubrir las cúpulas, tal vez nuestras ciudades de nuestros países en vías de desarrollo no están tan favorecidas por políticas de preservación y políticas urbanísticas y gestiones culturales que sepan poner en valor la arquitectura que tenemos, pero pienso que
no sé bien quiénes son los responsables, supongo que los arquitectos también deben ser un poco responsables de que las gestiones no sepan destacar, por ejemplo, ¿no? Ahora se me viene a la mente la cuestión de cómo la arquitectura en algunos lugares es completamente cubierta por publicidad o por cartelería. Es algo que no es común en todos los lugares y que atenta contra la arquitectura misma, contra la obra de un arquitecto, a mí me parece, ponerle tantos carteles y tanto afiche a los frentes de los edificios y demás. Pienso que, bueno, no sé, son ideas que se me ocurren. Pienso que sí. No, está buenísimo porque creo que entre todos podemos construir esta situación. Hay que aprender de alguna manera, ¿no? No hay recetas. Creo que también es individual esta situación. Cada uno puede llegar a lograr cosas desde su lugar. Involucrarse últimamente, lo que vemos en el colegio es el tema de lograr involucrar al otro, ¿no? Porque un poco en la charla anterior hablábamos de esto de la queja, ¿no? De quejarnos, o sea, y la queja por la queja no sirve si no accionamos. De alguna manera es fundamental poder accionar en grupo y poder acercarse, pero bueno, sé que no es un tema tan simple y un tema que creo que da para mucho, ¿no? Pero bueno, hay un paper que escribiste en función a tu experiencia de haber visitado la Feria del Mueble de Milán. En ese paper terminas diciendo, hoy el diseño lleva ese signo, es un espacio bisagra entre la sociedad de consumo que apunta a lo masivo y la singularidad de lo creativo, de la creación artística. ¿Podrías describirnos algo más sobre esto? Bueno, me parece que algo así dije recién cuando dije lo de la ciudad. Yo fui a la Feria de Milán de casualidad porque fue un momento que estaba en Europa y por alguna razón terminé en Milán. Bueno, el tema es que me encontré con una ciudad tomada por el diseño más allá de la feria. Fue muy impactante para mí encontrarme con que toda la ciudad era un evento y en toda la ciudad había un desarrollo de eventos de diseño y en las calles, en las veredas. Entonces fui a museos donde había muestras de la historia del diseño, aprendí un montón, y sí, ese artículo fue efecto de ese viaje, de ese encuentro, que me permitió pensar el tema, y tal vez tiene que ver con esto que estamos hablando de poner en valor la arquitectura, de que todo lo que hace, el vaso con el que tomamos agua, la lapicera con la que escribimos, la llave de luz que tocamos cuando entramos a nuestra casa, todo está pensado por alguien, ¿no? Y con algunas, con más detalles o con menos detalles, con una corriente o con una teoría o con una perspectiva. Y entonces me parecía que el diseño se había transformado porque ya no me acuerdo tanto, pero recuerdo que había ido a un museo que recorría la historia del diseño y que mostraba que ahí había aprendido el trabajo artesanal de construir un escritorio en el siglo XV, que era único, es decir, un escritorio no se volvía a hacer el mismo porque lo hacía un artesano,
y cómo después eso se había ido industrializando y entonces se podía hacer el mismo escritorio multiplicado por 100 y venderlo, pasaba a ser un objeto industrial. Pero lo que me parecía muy interesante es que en algún momento ese objeto industrial, es decir, ese escritorio que hoy se vende en Falabella, en Macy's, en Ikea, fue pensado por alguien, fue una creación. Y eso me parecía muy, muy valioso. Cuando pienso en poner, tal vez eso puedo ponerlo en relación con lo que dije recién, ¿no? Porque ese sería un modo de poner en acción un proceso de valorización de la obra de quien crea, ¿no? Es decir, de resaltar que ese escritorio donde está sentado lo pensó un alemán, enmarcado en un tiempo, en una corriente, ¿no? Y fue una ruptura, y hay miles de cosas que uno no sabe, de las cosas que usa todos los días, que tienen una historia y que son, no sé, que tal vez estás tomando el té en una taza que en algún momento fue un Guernica, y después se hizo en masa y ya dejó de ser un Guernica, pero en su momento fue una creación única, ¿no? Creo que el arquitecto, a mí me parece que el arquitecto, y eso es lo que me parece fascinante de la arquitectura, está justo en ese punto intermedio, de que encuentra lo más divino del ser humano, que es la capacidad de creación, y lo industrial, ¿no? Se encuentran ahí en un punto justo intermedio esas dos cuestiones, la técnica y el arte, no sé cómo decirlo. Bien. Bueno, te cuento un poquito porque nos vienen escribiendo. Sí, yo estoy en un Zoom, no veo nada de lo que pasa en el Instagram. No, justamente, por eso estoy mirando hacia el otro lado, porque tengo el Instagram a mi izquierda, entonces como que, bueno, quiero leerte un poquito toda esta cuestión. Un poco hablando de la época, la adicción de la época, dice Gaby, es no parar, que realmente... ¿Qué Gaby? Gaby Greenbaum. Ah, mi amiga. Sí, sí. No veo nada porque, vuelvo a decir, estoy en un Zoom, entonces no sé quién escribe y quién no veo nada de lo que pasa en Instagram. Y después, por otro lado, Gus habla de... Testa amaba la libertad del código urbanístico, esa mezcla caótica que decía no existe en Europa. O sea, la mezcla caótica, decía, no existe en Europa, a eso se refería. La contaminación visual, que era la otra cosa que hacías hincapié, con la cartelería de la ciudad, cubre con lo propio el patrimonio arquitectónico muchas veces. O sea, de hecho es una queja muy generalizada con respecto a lo que es la contaminación visual de cartelería, ¿no? Eso es algo que a vos sí. Normalmente cuando se viaja a uno le molesta esa situación con respecto a la obra de arquitectura, ¿no? Y por otro lado, Cari dice, la queja debe existir, pero de modo propositivo, con respecto a lo que hablábamos con esto anterior de lo que hablábamos con respecto a la queja del arquitecto, ¿no? Yo tal vez sea un poco antipático lo que voy a decir, pero a mí me parece que... Mira, acá cerca de donde yo vivo había una casa muy famosa en Nueva Córdoba, se llama El Barrio, que era una casa giratoria. Y era una casa que estaba montada sobre una estructura que la casa era circular y giraba. No sé, siempre había turistas alrededor y, bueno, estaba en una esquina.
La sacaron y ahora está en un museo y ahora ahí hicieron un edificio gigantesco. A veces pienso si no es la propia arquitectura en su empuje desarrollista, buscando el máximo beneficio económico, la que no termina produciendo el desprestigio del arquitecto. Porque si yo hubiese sido parte de algún estamento que defienda la arquitectura, me hubiese atado esa casa para que no la saquen, porque realmente... no sé, se pueden hacer edificios en muchos lugares y entiendo que puede ser un buen negocio, pero había que defender esa obra por lo que esa obra valía, ¿no? Y pienso que, bueno, no sé si se me entiende la idea, pero probablemente lo empresarial no siempre acompaña el prestigio o el cuidado que se puede hacer de un profesional, que cada obra que hace es una creación, porque lo que me parece fundamental, y creo que eso es lo que probablemente no han sabido, no se sabe transmitir en relación a la arquitectura, es que un arquitecto es un artista, es decir, que crea algo, que lo crea. No hay nada y ahí aparece algo. Eso lo hace, para los creyentes lo hace Dios y para los que no son creyentes lo hacen solamente los seres humanos. Y algunos seres humanos lo pueden hacer y otros no, otros repiten. Pero hay algunos que pueden crear algo de nada. Entonces, eso que es la creación, me parece que no se ha podido todavía, probablemente los arquitectos no han podido transmitir ese valor, que sí está en un artista, por ejemplo, ¿no? Los artistas saben transmitir que su obra es única, es un original, es eso que compras en una galería de arte, va a tener un valor inmenso porque nadie más lo puede hacer, ¿no? Siempre recuerdo un llavero que me compré en la Tate Modern en Londres, que decía, ¿qué es el arte moderno? Dos puntos. El arte moderno es, ¿esto lo podría haber hecho yo? Sí, pero a vos no se te ocurrió, ¿no? Es decir, que cuando se critica el arte moderno, que son dos rayas, una mancha, lo podría hacer cualquiera, claro, pero no se le ocurrió a cualquiera, se le ocurrió a ese artista. La primera vez que se le ocurrió a ese artista presentar eso como arte, creó una ruptura, y eso es lo que vale. Uh-huh. Bueno, de alguna manera eso que estabas hablando, hay un libro de arte y psicoanálisis, El vacío y la representación. Hay un artículo tuyo que habla de la relación entre la arquitectura y el psicoanálisis a partir del vacío. ¿Podrías ampliar un poquito más con respecto a eso? Porque, digamos, está tomado de los dos lados, el vacío de la arquitectura y el vacío que sí, ese fue un curso que hicimos hace muchos años sobre arte y psicoanálisis, y había distintas... cada clase era un psicoanalista y un artista de alguna rama del arte, y justamente una de los temas fue la arquitectura. Pude compartir, a mí me tocó la clase de arquitectura, me tocó a mí, la compartí con un arquitecto que ya no está, que fue un honor para mí estar con él, que se llama Víctor Ventorila, que era profesor de la Universidad de Arquitectura de acá, de Córdoba. Y estudié muchísimo, me acuerdo, para esa clase porque me enganché mucho con la historia del arte, aprendí un montón para dar esa clase. Y un poco me permitió, gracias a esa clase, esa clase me permitió dimensionar el tema de que la arquitectura, Lacan dice que la arquitectura es una de las artes supremas, ¿no? Y apunta a esa cuestión de destacar que la arquitectura en realidad, cuando construye, le hace un marco a un vacío, demarca un vacío donde van a poder
desarrollarse cosas, ¿no? Es decir, que me pareció algo muy interesante porque probablemente algunas personas, o inclusive me parece que algunas líneas de la arquitectura en algún momento de la historia de la arquitectura, tal vez el posmodernismo, pensó siempre que la arquitectura, o se piensa como la arquitectura como llenar, como rellenar el espacio. Y a mí ese trabajo de aquel momento me permitió tomar dimensión de lo que planteaba Lacan cuando hablaba de un arte suprema, de la arquitectura como un arte suprema, porque no se trata de llenar, se trata de hacerle un marco a un vacío en donde puede crecer algo, digamos, porque si llenás, saturás algo y ahí no crece nada. En cambio, si haces un marco de un vacío, a partir de que está ese vacío, de que existe ese vacío, es como una tarea, es como el alfarero, ¿no? Es como armar algo, pero preservando un vacío donde después podrá crecer algo vivo adentro de ese vacío. Seguramente. Bueno, la relación que vos me preguntabas entre la arquitectura y el psicoanálisis, en torno al vacío, que era esa tu pregunta, un poco tiene que ver con que el psicoanálisis no busca saturar la subjetividad, ¿no? No busca responder todas las preguntas, no busca llenar todo de recuerdos, ni de historia, ni de consignas, ni de promesas, ni de recetas, ni de tareas. Es decir, uno va al psicoanalista y en parte el psicoanalista trabaja mucho propiciando un vacío pensado como vacío creador, ¿no? Como que el sujeto pueda desprenderse de algunos... Porque generalmente la gente llega al psicoanalista pensando, a veces, ¿no? Mucha gente llega al psicoanalista y te pide que le digas qué es lo que tiene que hacer. Que vos le digas lo que tiene que hacer. Y en realidad la gente está llena de recetas de lo que tiene que hacer. O sea, uno desde que nace le dicen lo que tiene que hacer. Te lo dice primero tu mamá, tu niñera, tu maestra, tu profesor, tu primo, tus tíos, después tus amigos. Es decir, que el ser humano crece saturado de recetas, las recetas de cómo ser bueno, de cómo ser malo, de cómo ser lindo, de cómo ser feo, de cómo acercarse al otro, de cómo portarse bien, de qué carrera estudiar, de cómo tener éxito, de cómo tener amigos, y generalmente el autoayuda, esos libritos que llenan las góndolas de los supermercados o de las librerías baratas, el autoayuda es eso, ¿no? Es un montón los psicólogos mediáticos, los que todo el tiempo están diciéndole a la gente, no sé, en la cuarentena se usó mucho, ¿no? Invitaban a la televisión a psicólogos para que le diga a la gente, hacé gimnasia, pintate a la mañana, ponete ropa, porque si no, ponete la ropa no te pongas jogging porque te vas a deprimir, no vayas todo el tiempo a la heladera porque vas a engordar, buscá una actividad nueva, hacé un curso, esas cosas te las puede decir un taxista, no hace falta que un psicólogo diga esas cosas, ¿no? Si un psicólogo se dedica a dar recetas, no es más que una religión más, es decir, es lo que hace cualquier pastor, cualquier cura que le dice a la gente qué es lo que hay que hacer para ganarse el reino de los cielos. El psicoanalista se diferencia ampliamente de esa psicología de autoayuda, porque justamente el trabajo es despejar el campo, desmalezar el campo de un sujeto, de todas esas recetas, para que el sujeto se encuentre con ese vacío que potencie su propia creación, ¿no? Que encuentre una fibra, la punta de un ovillo que le permita alguna invención propia, única, la que solamente podría ser él. O sea, hay un punto donde el psicoanálisis toca algo del arte en ese sentido. Ok, o sea, de alguna manera empezar a encontrar el deseo, ¿no? El deseo de hacer. El propio. Exacto, exactamente.
quiero leerte algo porque en realidad vuelvo para el otro lado, perdón. Mariela dice, ¿no creen, Jorge Fabián, que la arquitectura de la ciudad refleja la subjetividad de las personas que la habitan? Por ejemplo, Nueva York y un pueblo perdido de Italia son muy diferentes entre sí, ¿no? Sí. La organización de la vida de sus habitantes allí. Y Gaby dice, estoy de acuerdo con Marien. Y los arquitectos interpretan deseo inconsciente también. Y a veces lo interpretan también que producen peleas entre el sujeto cliente y el arquitecto, dice Gaby. En esta cuestión Ese de lo es que un hablamos de lo que tema, es sufrido, el ¿no? tema entre el cliente y el arquitecto es un tema. No hay un paciente arquitecto que no lleve a sesión la pelea con los clientes. Sí, pero fíjate qué interesante, porque en ese punto probablemente es donde se encuentra la fibra artista del arquitecto, que eso por eso me parece una profesión tan fascinante, porque el cliente piensa en su casa, en la casa que quiere tener, y el arquitecto piensa en su creación, ¿no? El arquitecto cuida su obra, es como su hijo, no sé cómo decir, es algo, muchas veces me encuentro con ese tema con los pacientes arquitectos, que les cuesta poder soportar que van a tener que adaptar lo que les gustaría a ellos, lo que ellos valorarían como una obra propia, para adaptarse a los gustos del cliente. Es muy interesante, porque sería como como a Kandinsky, que alguien le diga, que Peggy Guggenheim le diga, mira, no, para mi casa, no me hagas tanto círculo porque me gusta más cuadrado, cómo queda en ese rincón el cuadro, haceme más cuadro, o sea, que le quiera intervenir la obra en función de los gustos que ella tiene. Entonces, sí, es cierto que es un terreno delicado el tema de cómo articular lo del cliente y la visión del arquitecto. Lo que dice Mariela me parece fascinante, porque yo hace mucho tiempo me encontré creo que están las dos cosas. Me parece que están las dos cosas. Por un lado, la arquitectura representa algo de su propio tiempo, de su cultura, de su comunidad. Mira, en el 99 me encontré con un texto de Rosa Montero en el diario El País de Madrid. Yo estaba en Madrid y abro el diario, me pongo a leer y había un texto de Rosa Montero sobre arquitectura. Me puse a buscarlo porque guardo las cosas que me interesan, y como teníamos hoy este encuentro, me puse a buscarlo y lo encontré, y ahí Rosa Montero decía: la arquitectura es uno de los lenguajes de la humanidad, un lenguaje de hierro y de cristal, de hormigón y de piedra. Lo que las sociedades dicen con sus edificios es lo mismo que expresan con sus novelas, sus políticas, sus guerras. Se podría hacer un seguimiento de los humanos a través de la forma de sus ventanas. El Guggenheim de Bilbao y el Kursaal de San Sebastián constituyen una alarmante transgresión a la solidez tradicional de los edificios. Y este es el quid de la cuestión. Ahora, en estos finales de milenio, estoy leyendo algo de 1999, la solidez y la seguridad se han acabado. Todas las certezas se nos han hecho añicos, desde la fe en Dios hasta la confianza en el progreso. En un mundo tan fragmentado, tan azaroso, ni siquiera los inmuebles más enormes se asientan en la solidez de su cimiento. El Guggenheim de Bilbao o el Kursaal son obras tan emocionantes y expresivas porque reflejan la liquidez de nuestro tiempo. Y creo que todavía Bauman no había escrito La sociedad líquida y todo el desarrollo que había hecho sobre la liquidez. Yo leí ese artículo y me fui exclusivamente a San Sebastián a conocer el Kursaal, porque no conocía esa obra, y me parece una idea, me encantó esto. Realmente la arquitectura refleja, como cualquier obra de arte, en ese punto decía lo de la obra de arte,
la arquitectura de un tiempo refleja la subjetividad de un tiempo. Voy a decirlo en términos más coloquiales, la mentalidad de un tiempo, la forma de ser de una sociedad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tuve la impresión cuando conocí el Palacio Dolmabahçe en Estambul, cuando entré a ese palacio y lo íbamos recorriendo, recuerdo que pensé, esto es el lujo asiático. ¿Viste cuando la gente dice es un lujo asiático? Sí. ¿No? Escaleras de cristal, cosa que no había visto ni en Versalles, ni en Hampton Court, en Londres, ¿no? Nunca, ningún palacio de los que yo conocía de Europa mostraban esa opulencia y esa... Pero claro, uno podría pensar, la frase del lujo asiático, ¿de dónde viene? De alguien que fue al Palacio de Dolmabahçe y cuando lo encontró dijo, esto es un lujo asiático, o del que hizo el Palacio de Dolmabahçe, que lo hizo pensando en que algún día cuando alguien entre, se impacte y diga, este lujo solo existe en Asia, ¿no? Entonces, es cierto que la arquitectura representa, pero la arquitectura también construye la representación que va a querer dar, construye la subjetividad de determinada arquitectura. Hay un colega de ustedes, Gustavo, que me llamó para que escriba Gustavo Di Princio, justamente te estaba por decir, Gustavo Di Princio te llamó para hacer una nota en el diario La Capital. Él me llamó para una nota y me decía de una referencia que yo había tomado, que era de la revista La Ciudad Analítica del Instituto Clínico de Buenos Aires, que le hace el primer tomo, le hace un reportaje a Pablo Stulwark, y yo lo había comentado en un vivo, en el vivo que hicimos con ustedes el año pasado, que hicimos anteriormente, a comentar, porque me parece muy lindo y tiene referencia con esto. Stulwark dice, recién recibido de arquitecto, emprendí un viaje que me llevó hasta Florencia. Una tarde fría de intensa llovizna me encontré con una pequeña iglesia en la parte alta de la ciudad. Entré para conocerla y también para descansar y protegerme. La luz era tenue, producto de no sé qué, que tamizaba la abertura. Además, había gente recorriendo su nave central y el órgano producía una música que emocionaba. Yo, joven arquitecto, materialista y ateo, me enfrentaba a una situación especial que estaba construyendo a Dios. Con esto quiero decir que aquella tarde entendí que en esa situación Dios existía y que la arquitectura era el medio para que allí existiera. Y además comprendí que la arquitectura era el modo de construir un creyente, ¿no? Por eso me parece que, por un lado, efectivamente, cualquier obra de arte, el cine, la pintura, las letras, representa una época, pero también incide directamente en crear una época, ¿no? en crear una subjetividad. Es decir, que cuando esa guerra de los rascacielos de Manhattan, que iban construyendo el Chrysler y el Rockefeller Center al mismo tiempo y ninguno de los dos terminaba porque iban viendo si el otro hacía un piso más, entonces si el Chrysler hacía un piso más, el Rockefeller hacía un piso más, y esa guerra que tuvieron las propias compañías estadounidenses en esa carrera por ganar el cielo de los rascacielos de Manhattan, hicieron de Manhattan ese lugar que es hoy. Había algo de la propia subjetividad que empujaba a que el sueño americano se viera con esa majestuosidad, pero al mismo tiempo había algo de la propia construcción del sueño americano que se estaba construyendo mientras se subía cada uno de esos pisos. Sí, creo, ahí hay una pregunta que te iba a hacer con respecto a tu nota, en donde hablabas de algo así como la arquitectura crea el mundo en que vivimos, y de alguna manera me preguntaba si la arquitectura lo crea
lo crea la cultura o lo crean ambas a la vez? Y la arquitectura, sí, ambas a la vez. Para mí yo no pierdo de vista, por ejemplo, si entro a un café y la silla mira a un patio con cañas, que a mí eso no es, o sea, que si yo estoy tomando un café mirando un patio con cañas, eso ha sido decidido por alguien, ¿sí? Es decir, yo podría dar la vuelta a la silla y mirar la pared si tengo ganas. Pero cuando alguien me construyó ese espacio, lo construyó para que alguien entre, rápidamente pide el café, se siente, está pensado dónde te vas a sentar, para dónde vas a mirar, qué efecto quiere crear, si te quiere crear un efecto de amplitud, de encierro, de salida. Es decir, que cuando yo digo que la arquitectura es el modo en el que vivimos nuestras vidas, me parece que es porque todo... yo no pierdo de vista que la vida que vivo todos los días está diseñada de alguna manera por algún arquitecto, por los arquitectos. Eso se usa mucho en el cine, ¿no? Es decir, que en el cine, viste que la mirada, el director maneja la mirada del espectador. El espectador entra en la película y cree que está mirando él, pero en realidad le están dirigiendo la mirada. Es decir, que si la escena transcurre en un garage de un edificio y se ilumina más un sector de la pantalla que otro, la mirada va a ir directamente hacia donde está la iluminación. Entonces, el director juega todo el tiempo con la mirada, te hace ver lo que él quiere que veas. De algún modo pienso que con la arquitectura pasa lo mismo, es decir, que uno se sienta donde el arquitecto quiso que se siente, mira por la ventana lo que el arquitecto quiso que mire, es que el balcón dé al norte, dé al sur, alguien decidió que vos salgas al balcón, que el balcón dé al norte y que veas sierra o veas, no sé, la peatonal hay algo de la vida que vivimos que está construido por el diseño de quienes construyen las ciudades y a mí me gusta pensar todo el tiempo en eso, es algo que no se me pierde de vista. Tiene que ver un poquito con lo que dice Lacan, que vos mencionás en el artículo de Arte y Psicoanálisis, que dice la esquicia entre el ojo y la mirada, y también que el pintor le da un señuelo a la mirada, crea un mecanismo para hacer ver. Algo eso funciona también en la arquitectura, ¿no es cierto? Algo de eso es lo que estábamos hablando. Claro. Sí, trabajan todo el tiempo con... Bueno, esto es lo que dice, ¿no? La cita esta de este arquitecto que yo traía recién, ¿no? Que como un sujeto que era materialista y ateo, materialista entiendo por marxista, y ateo, o sea, de izquierda y ateo muy lejano a la religión, sintió esa emoción que puede sentir un creyente por haberse dejado atravesar por la experiencia que otro construyó para él. Bien, disculpame, estaba leyendo a Santiago. Voy a tomar una parte que dice: deberíamos contextualizar la charla para enmarcar sobre qué tipo de arquitectura estamos hablando. ¿Arquitecturas de estrella o la arquitectura que nos toca construir a diario con cliente? Que les cuesta obtener los recursos para poder construir su propio techo. Entre esos dos extremos, la subjetividad, ¿cómo actúa? O sea, realmente acá, por lo que entiendo, Santiago habla exclusivamente de esto que estábamos hablando, por un lado de esa mega arquitectura y qué pasa en el día a día con la arquitectura, ¿no? Y acá pongo un poco la intervención respecto a la pregunta sería: ¿hay una forma de hacer arquitectura de rascacielos? O, por otro lado, ¿habría una forma de hacer una arquitectura a diario en la cual
el sujeto se sienta mejor o peor, porque en realidad el sujeto hace arquitectura. Cuando vos hablabas de objetos, esos objetos de alguna manera que se toman a diario son objetos chicos, no están hechos para grandes personas, ni están hechos ni por el tema del o sea, el rascacielos y la casa y la casita chiquita. ¿Cuáles son las valoraciones? Creo que, no sé si compartís conmigo eso, pero tiene que ver un poco en esta situación de, me parece que el arquitecto pone de sí todo, ya sea obra estrella, obra chica, obra grande, obra chica, Supongo, ¿no? La verdad es que no supongo que ponen que no tiene que ver con el acto creativo, a mí me parece no tiene que ver con el presupuesto. Exactamente, tiene a que eso ver me refiero. Con el acto creativo, es decir, me imagino que un arquitecto crea con lo que tiene, y eso es justamente eso es lo que define el arte, hacer algo con lo que se tiene, porque si no, todos los artistas tendrían que ser millonarios. Me parece que la posibilidad de la creación o de la invención es justamente hacer algo nuevo con eso que se tiene. Me gustaba, Miró en sus memorias, tiene una frase que a mí me encanta, donde él dice, yo pinto todo el tiempo. Si tengo lápices, con lápices, bueno, y va diciendo varias opciones y termina diciendo, yo dibujo todo el tiempo. Con lápices, con óleo, con lo que encuentro. Inclusive, dice, con el chorro de pis sobre la tierra seca, ¿no? Es decir que cuando alguien quiere crear, crea con lo que tiene. Y yo me imagino, no sé, cuando leía lo que decía Santiago, pensaba en mi café preferido, que es acá a un par de cuadras, y es un café que está hecho en un container, se llaman esos cosos de los Así trenes. Es, un contenedor. En un container, y tiene 3 mesas, que no son mesas, que son como unos caballetes muy chiquitos con una tapa blanca y que les ponen una manzana verde en el centro y un tablón así, pero hay algo de la combinación de esa manzana con ese pedazo de madera blanca y los 3 caballetes y la chapa negra del container, que a mí me hacen sentir muy bien cuando yo estoy ahí. Me hacen sentir mucho mejor que algún café lujoso. No me parece que tenga que ver con el presupuesto, sino con la posibilidad de crear sensaciones en el otro, de inventar algo, ¿no? Supongo que la arquitectura de todos los días debe ser la más interesante, porque no creo que hagan todos los días rascacielos, pero tener que hacer cada día una invención distinta debe ser lo más interesante de una persona que se dedique a inventar. Germán dice, la diferencia radica en la pasión con la que realizamos nuestro trabajo, ¿no? Eso que hablábamos un poco de esta cuestión del psicoanálisis, ¿no? Que encontrar esa pasión en el trabajo que uno realiza día tras día, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Me parece que eso probablemente sea lo más difícil, ¿no? Es decir, que cuando el sujeto despeja algo de la queja, ¿no? de lo que hace que todo el tiempo se proteste porque el entorno o las distintas cosas que nos pasan no nos acompañan, no nos apoya, no sé, es todo un trabajo. De hecho, ese es gran parte del trabajo de un psicoanálisis, consiste en eso, en que un sujeto que llega con la idea de que su sufrimiento tiene que ver porque la mamá le pegó, porque el novio la dejó, porque el primo lo estafó, porque vaya despejando lo que le pasa de la culpa de los otros, de todo lo que lo rodea, del país, etcétera, etcétera, y se vaya encontrando
con alguna pregunta subjetiva, con algo propio que le permita pensar más allá de todo lo que los otros hagan, qué puede él mismo hacer para salvarse de alguna manera, para construir algo nuevo dentro de las posibilidades que tiene. Bueno, realmente me quedo con eso. ¿Cómo lograr, digamos, encontrar esa cuestión a nivel de poder lograr algo con lo que se tiene? Porque, digamos, cuando se tiene mucho, yo siempre digo, la arquitectura es fabulosa y puede hacerse mucho. Al contrario, yo siempre creo que el arquitecto es más arquitecto cuando tiene poco y puede hacer mucho. No sé, quizás eso es un poquito lo que he vivido a diario en mi hacer. Pero desde ya, mil gracias. Desde el Colegio de Arquitectos de la provincia estamos más que agradecidos con respecto a tenerte y bueno, y realmente no me canso de seguir preguntando cosas, pero bueno, el tiempo es tirano, estamos justo ya en tiempo, así que mil gracias, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por los que participaron acá. Gracias a vos. Nos vemos. Chao. Gracias. Hasta luego.